Hola estudiantes de 11º grado, vamos a analizar el tema funciones logarítmicas, donde nos piden graficar la función logarítmica, determinar sus características. Lo primero que tenemos que comentar un poco es de que, tengo la función f de x es igual a y esto es igual a logaritmo de base 2 de x. Yo lo puedo se puede presentar en un libro de texto como solamente y igual logaritmo de base 2 de x. También se puede presentar como f de x igual logaritmo de base 2 de x, cualquiera de las dos maneras. Puedo escribirlo, ¿verdad? De la siguiente forma: logaritmo de base 2 de x es igual a y. Vamos a utilizar el método de tabulación para determinar los valores de y. Existe una fórmula para determinar logaritmo de cualquier base, ya que en la calculadora no podemos determinar logaritmos, solamente logaritmos de base 10. Por ejemplo, si yo le doy valor a x, entonces yo puedo escribir logaritmo de base 2 y yo le doy valor de 3 a x. Entonces, ¿cuánto vale y? Entonces aplico la fórmula que me permite determinar ese valor. Entonces yo digo logaritmo de base 10, es decir, que acá hay un 10 que no se escribe, ¿verdad? Y pasa como la raíz cuadrada. La raíz cuadrada lleva un índice 2, pero no se escribe, se sobreentiende que ahí va un 2. Entonces igual pasa acá, logaritmo de base 10 de 3, que es el argumento, dividido entre logaritmo de base 10 de 2. Entonces realizo ese cociente en la calculadora, lo puedo identificar. Entonces logaritmo, vamos a poner un poco más para acá, logaritmo de base 10, porque solamente puedo identificar logaritmo de base 10 de 3 entre logaritmo de base 10 de 2. Y eso va a ser igual a 1.58. Ese va a ser el valor que voy a determinar o que determiné para y. Esa es una manera de completar una tabla de tabulación, ¿verdad? Una tabla de tabulación para identificar los pares ordenados y así trazar la gráfica. Trazando la gráfica veo sus características y bueno, completo el ejercicio. La otra forma que quería compartir con ustedes es la siguiente. Hay una propiedad de logaritmo que me dice o que establece logaritmo. Cuando yo tengo un logaritmo de base 2 o de base cualquiera, ¿verdad? Vamos a poner una letra para poner de base A, con base A y argumento A, va a ser igual a el exponente que tenga aquí ese argumento. Un ejemplo puede ser cualquier número, vamos a establecer b. Entonces esa propiedad la vamos a utilizar al momento eh, de encontrar los valores de y en este caso. Un ejemplo, yo puedo escribir lo siguiente: voy a darle valores a x, pero como tengo base 2, entonces voy a escribir potencia de base 2 para x. Un ejemplo, yo puedo decir x es igual a 2 a la menos 3. ¿Sí? X es igual a 2 elevado a la menos 3. Sustituyendo ese valor de x en el logaritmo que voy a graficar, quedaría de la siguiente manera: logaritmo de base 2 de ¿qué? ¿Cuánto vale x en este caso? O acá para que lo vean un poco mejor.
¿Cuánto vale x? Estoy diciendo que x vale 2 a la menos 3. Por tanto, logro obtener misma base, mismo argumento. Quiere decir que el valor de ese logaritmo va a ser el exponente que está acá. Ese va a ser el valor de y. Otra opción, otro ejemplo sería para x igual 2 a la menos 2. Este valor lo sustituyo en el logaritmo que me están pidiendo graficar. Entonces quedaría logaritmo de base 2 de ¿cuánto vale x? 2 a la menos 2. Obtengo la misma propiedad, entonces establezco que y vale menos 2. Y así sucesivamente. Cabe mencionar de que, bueno, estoy estableciendo los valores de y, pero no así los valores de x. Vamos a hacer el último ejemplo. Vamos con el siguiente. X igual a, siempre utilizando potencia con base 2, porque el logaritmo tiene base 2. Entonces, sería, a x le voy a dar el valor de 2 a la menos 1, ¿verdad? Entonces sustituyo el valor que le estoy dando a x en el logaritmo que me están pidiendo graficar. Logaritmo, entonces de base 2, ¿cuánto vale x? X vale 2 a la menos 1. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? A menos 1. Ya tengo otro valor para y. Cuando x tiene el valor de 2 a la menos 3, y vale menos 3. Cuando x vale 2 a la menos 2, y vale menos 2. Y así sucesivamente. Puedo ir completando la tabla y obteniendo los puntos que después voy a graficar. ¿Qué pasa? Debo de tener presente que este no es el valor exacto de las x. ¿Por qué? O sea, no puedo decir x vale 2 a la menos 3, pero ¿cuánto es 2 a la menos 3? Vamos a trabajarlo por acá, ¿verdad? El valor que vamos a graficar. Entonces, x dice vale 2 a la menos 3, pero ¿cuánto es 2 a la menos 3? Aquí aplico una propiedad de los exponentes. Cuando tengo un exponente negativo, entonces invierto y el 1 que está acá pasa arriba, ¿verdad? Visible, se hace visible, y el 2 pasa como denominador y cambia el signo del exponente. Ahora quedaría positivo. ¿Y eso cuánto es? 1 sobre 2 a la 3 es 8. Ese va a ser el valor exacto de x, ¿verdad? Entonces, cuando x vale 1/8, y vale menos 3. Vamos al siguiente valor. Digo que x vale 2 a la menos 2, pero eso es igual a 1 sobre 2 a la 2. Resolviendo este exponente me queda que es 1/4. 2 a la 2 es 4. Por tanto, cuando x vale 1/4, que es lo que voy a representar en la gráfica, y vale menos 2. Y la última sería 2. Le di valor de 2 a la menos 1 a x. Resolviendo eso me queda 1 sobre 2 a la 1. Y 2 a la 1 es 2. Por tanto, el valor de x es 1/2. Cuando x vale 1/2, y vale menos 1. Vamos a dejarlo hasta ahí. Posteriormente vamos a completar ya la tabla y hacer la gráfica para determinar sus características.